hagamos el contexto preliminar que siempre hacemos con la lectura del club de lectura y invitar a que también nuestros aliados de la empresa Lyon que nos acompañan el día de hoy puedan pues, participar en este espacio. Bienvenidos a John, bienvenido a Edwin y a todo el equipo de Alión. Entonces, Sergio, bienvenido y te doy muchas y gracias por siempre estar con nosotros en este espacio. Hola Julián, muy buenas tardes para todos. Sí, muy felices de que esté el equipo de Alión acompañándonos y precisamente por los materiales que ustedes están desarrollando, hemos encontrado una lectura que encaja muy bien con los propósitos del Club de Lectura, que pues es, como siempre lo ha dicho Julián, es fomentar y democratizar el uso de las CPDs en el contexto de la construcción en Colombia. Entonces les quiero presentar a la ingeniera Daniela Marín, quien nos va a hacer un contexto de esta lectura seleccionada y luego seguimos a una ronda de preguntas hacia los expertos de Alión. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. En esta ocasión me quiero disculpar con ustedes porque no me es posible prender la cámara. Sin embargo, por favor, me avisan en el momento en el que ya logren ver mi pantalla. Ahí se ve. ¿Ya? Ok. Sí, ya. Listo. Listo, listo. Entonces, bueno, em, durante la jornada del día de hoy del Club de Lectura, vamos a profundizar en la lectura que habíamos subido en nuestros canales, que pues es correspondiente a qué tan consistentes son los datos ambientales en las declaraciones ambientales de producto de los productos de concreto. En este caso, este artículo se desarrolla únicamente teniendo en cuenta las fuentes de datos europeas. Como un pequeño contexto hacia la lectura, se considera necesario recordar que una EPD es una herramienta de comunicación ambiental que permite comunicar los resultados del análisis de ciclo de vida hasta el cliente final o hacia el público en general. En este caso, pues ya al ser un análisis de solo información europea, pues la normativa que está más presente es la 15804. Y también que justamente estas herramientas de la declaración ambiental de producto nos ayudan a implementar estrategias de descarbonización en el sector de la construcción. En este caso también, pues recordar que cuando hablamos de la descarbonización en el sector de la construcción, hacemos referencia tanto a los impactos embebidos como a los impactos operativos, que como un pequeño contexto, los impactos operativos hacen referencia a las emisiones, a los consumos y a los impactos ambientales que se generan mientras se está haciendo uso de una estructura. Y los impactos embebidos son las emisiones, los consumos y los impactos ambientales generales que se realizan para poder construir este edificio. También para empezar a dar una dirección hacia la lectura, eh, informar que el sector cementero justamente representa el 7% de las emisiones globales de CO2 equivalente y esto pues es más que todo por la obtención del clínker. Que recordemos que este es un elemento que pues ayuda al endurecimiento del concreto y pues justamente como este material es tan usado en este momento a nivel global, pues justamente por eso es su representatividad del 7% en cuanto a las emisiones. En cuanto a la parte del clínker, durante el proceso de fabricación de los productos de cemento, eh, la mayor proporción de emisiones se genera justamente por el clínker, que tiene un valor entre el 70 y el 90% de las emisiones totales del producto final. En este caso, esas emisiones son resultado de dos procesos. El primero, que es la obtención de las materias primas y pues la reacción de la mezcla de estas materias primas. Y el segundo, por el consumo energético de los hornos para poder llegar a las altas temperaturas que se requiere para la obtención de este material.
Justamente por eso es tan necesario que este sector pues inicie esta parte de descarbonización y muchas de las estrategias que están direccionadas hacia este sector están relacionadas con el uso de materiales cementantes suplementarios, que pueden llegar a ser la ceniza volante o la escoria de alto horno, y justamente con el uso de estos materiales en diferentes proporciones podría llegar a reducirse la huella de carbono del 90 al 64%. Entonces eso como un contexto rápido. Ya para encaminarnos respecto al artículo, iniciar con que los autores querían analizar la consistencia metodológica y la comparabilidad de los datos ambientales reportados en las declaraciones ambientales de producto para productos específicos, que en este caso fueron los bloques de concreto, paneles prefabricados, vigas y columnas, pavimentos y losas. También resulta necesario mencionar por qué es tan importante la comparabilidad, y es que justamente esto es lo que permite que las empresas y los líderes de los proyectos puedan tomar esta herramienta, la EPD, para tomar decisiones estratégicas. En este caso es muy importante garantizar que estos documentos se puedan comparar, porque pues existen distintos obstáculos tal vez o distintas variables que pues hacen que este proceso no sea tan fácil de realizar. En cuanto a esto, podría ser la diferencia en las bases de datos que se utilizan para la realización del análisis de ciclo de vida, el mix energético que se aplica también durante este análisis, o las unidades declaradas y los supuestos en escenarios, que ya lo veremos un poquito más adelante. En este caso, el objetivo específico del estudio era identificar patrones de consistencia, discrepancias metodológicas y el impacto de las decisiones metodológicas en los resultados del carbono incorporado de estos productos. Los autores decidieron realizar todo este estudio en tres fases, en donde la primera era la selección de las declaraciones ambientales de los materiales que ya les mencioné. Después, un análisis cualitativo que correspondía en la observación de las unidades declaradas de estos documentos, las configuraciones para los límites del sistema, y pues con esto ya pasábamos al análisis cuantitativo, que consistía en la comparación de los resultados de GWP. En este caso, entre los principales hallazgos estaban relacionados, bueno, primero con las unidades declaradas, en donde se encontró que pues habían distintas unidades declaradas para estos productos que pasaban del metro cúbico, la tonelada y el kilogramo. También estaba el metro cuadrado. Y como resultado de este estudio, los autores se dieron cuenta que justamente eran las declaraciones ambientales de producto que tenían unidad declarada de metro cuadrado las que presentaban mayor discrepancia. Esto, pues teniendo en cuenta que justamente esta unidad estaba representando una superficie y no estaba tomando en cuenta la variable del espesor del material. Entonces, justamente era por esto que estas declaraciones tenían valores muchísimo más pequeños, correspondiente a las que sí estaban teniendo en cuenta esta variable. Otra cosa otro hallazgo que se pudo determinar con esto fue las múltiples configuraciones de límite del sistema, puesto que habían unas declaraciones ambientales de producto que simplemente consistían en la etapa más fundamental de este proceso, que corresponde a la etapa de producción con A1, A2 y A3, que se basa en la extracción de materias primas, en el transporte de estas materias a fábrica y pues el proceso de producción. Habrían otras empresas que ya también incorporaban lo que era A4 y A5, que corresponden al transporte a clientes y su instalación. Habían pocas empresas que incluían las etapas B por el efecto de carbonatación de sus materiales. Y por último estaban las empresas que también incluían la fase de uso de fin de vida de sus productos. Justamente con esto, los autores se dieron cuenta que las etapas que más discrepancias también se relacionaba con los resultados y que no permitía la comparabilidad eran las etapas A4 y A5,
puesto que en el caso de la etapa A4, pues las empresas podrían declarar que sus ventas estaban o a un nivel más local, nacional o internacional. Y justamente eran estas distancias las que ya iban a variar totalmente el rango de resultados que iban a tener para este módulo. En cuanto a la etapa A5, se descubrió que habían empresas que declaraban una energía diferente a la de escenarios reales, en donde habían empresas que estaban teniendo en cuenta la energía necesaria tanto para el vertimiento y la vibración de sus materiales, también su instalación, mientras que habrían otras empresas que simplemente declaraban que pues para el uso de sus materiales era únicamente necesaria la mano de obra. Entonces, esto también generaba una diferencia en los resultados al momento de querer comparar los productos finales. Por último, los autores encontraron que la etapa que tenía más consistencia en cuanto a resultados era la etapa de fin de vida útil, con los módulos C1, C2, C3 y C4, correspondientes a la demolición, al transporte de los escombros, al tratamiento de estos residuos y a la disposición final. Esto teniendo en cuenta que los programas operadores, a través de sus reglas de categoría de producto, mantenían unos requisitos estrictos frente a esta etapa, en donde cada valor que se fuera a utilizar en el análisis del ciclo de vida debía ser debidamente soportado y pues todo tenía que corresponder a un escenario totalmente realista del lugar en donde se estaba haciendo el análisis de ciclo de vida. Entonces es justamente por esto que uno de los resultados principales es que de la mayoría de las CPDs, la única fase que realmente se podía comparar de una manera más transparente era justamente esta, que era la final. Ya como conclusiones de este estudio, también se resaltó que la comparabilidad entre EPDs no se puede hacer de una manera tan a la ligera, sino que se tienen que tener en cuenta absolutamente todos estos puntos que les estoy diciendo y que justamente por eso es necesario tener una persona especialista en este tema si se requiere tomar decisiones frente a estos documentos. También que la unidad declarada influye directamente en la variabilidad de los resultados, que el transporte y la instalación requieren una mayor transparencia y con esto pues poder mejorar mucho la metodología del análisis de ciclo de vida. Y por último, que aún existen muchísimas discrepancias metodológicas y por eso es que los expertos recomiendan que si se va a realizar una comparación de estos documentos, estas pues la idea es que estas sean de la misma PCR y que tengan el mismo alcance del sistema. En este contexto, las CPDs no solo representan una herramienta de comunicación ambiental, sino también una oportunidad para que las empresas comprendan mejor su producción y el impacto de sus productos. Por esta razón, resulta muy valioso conocer la experiencia de las empresas que ya han desarrollado estas declaraciones y por eso en este momento nos interesa abrir la conversación pues con nuestros expertos de Alión que ya pudieron desarrollar su EPD. Entonces, John y Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo están? Daniela, muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Yo les ofrezco una excusa, que es que estamos conectados desde el corazón de Colombia, desde el Magdalena Medio, y hay unas dificultades impresionantes en la conectividad por estos días. Les pido pues un poquito de paciencia y pues aprovecho también para saludarlos. Muy buenas tardes a todos y para agradecerle por supuesto a Camacol Verde, a Camacol Antioquia y por supuesto a Julián, que es un inagotable de estos asuntos de sostenibilidad, que nos haya dado la oportunidad de compartir con ustedes en este club de lectura. eh, y quitándole el rótulo de expertos, porque la verdad es que en este tema nosotros estamos aprendiendo. Y quisiera contarles como un poco más bien de las experiencias que hemos vivido y por qué nosotros estamos hoy llegando a las declaraciones pues ambientales de producto. No sé si de las personas que están acá saben qué es Alión, quién es Alión, quiénes somos, por qué estamos hablando de declaraciones ambientales. Y con tu permiso, Dani, quisiera como iniciar por ahí, contarles que Alión es una marca de cemento y concreto. Nosotros tenemos
muy poco tiempo relativamente en el mercado nacional. Iniciamos nuestra operación a finales del año 2019, prácticamente hacia el año 2020, con pandemia, lo cual pues obviamente nos supuso unos retos bastante interesantes. Y en general pues apenas tenemos 6 años en el mercado. Y de esos 6 años en el mercado, desde 3 años, cuando se conforma la dirección legal y de sostenibilidad de la compañía, que hoy está dirigida por Pablo González, que también se encuentra aquí acompañándonos en esta reunión, además de eh, la jefe de Asuntos Sociales, nuestro jefe de Comunicaciones, que está también participando hoy de la reunión. Ya veníamos pensando en hablar de declaraciones ambientales de producto. No teníamos mucha idea de cuál era el camino que teníamos que recorrer ni cómo lo íbamos a hacer, pero sí sabíamos que era pues una necesidad y digamos que Alión se ha caracterizado mucho por anticiparse al futuro y anticiparse a las necesidades de un mercado que está cada vez creciendo y pues que viene madurando. Y por eso desde ese entonces veníamos pensando que nuestros productos tenían que tener pues una declaración ambiental de producto, no solamente como en consistencia de lo que creemos y pensamos en materia de sostenibilidad, sino también para poder ratificar algunas de las condiciones operativas que tenemos prácticamente desde nuestro nacimiento. Alión es hoy una de las operaciones más eficientes y pues más modernas que hay en el país actualmente para la manufacturación de cemento y concreto. Pero pues normalmente decir eso, que uno diga eso, pues es mucho más fácil a poderlo llevar pues como a una declaración ambiental de producto de tipo 3. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Aquí estamos pues para conversar. Em, y, y, y Dani, muchas gracias por ese rótulo de expertos, pero la verdad estamos todavía muy en pañales, aprendiendo muchas cosas de las declaraciones ambientales. No, pero pues al igual ya están hacia adelante, ya están tomando muchas decisiones que los encaminan hacia eso, entonces tú no te preocupes. Y bueno, acá para empezar con la primera pregunta, bueno, el concreto es uno de los materiales más utilizados en el mundo, pero también uno de los más complejos, justamente pues por las mezclas y por las distintas aplicaciones que este puede llegar a tener. ¿Qué desafíos particulares encontraron al desarrollar una EPD para este tipo de material? Daniela, la sonrisa es porque esa pregunta es supremamente brava en el buen sentido de la palabra, porque es que mira que el asunto con el concreto, a diferencia del cemento, tiene una complejidad mayor. El concreto, pues finalmente es un material que es perecedero, es vivo, al igual que el cemento. Pero cuando uno va a desarrollar una EPD, especialmente para las plantas de concreto, pues el concreto tiene múltiples usos, ¿cierto? Entonces, vos podés utilizar concreto para fundir una losa, puedes utilizar concreto para hacer unas cimentaciones, puedes utilizar concreto para hacer una vía, puedes utilizar concreto para construir una casa, puedes utilizar concreto para generar una placa huella, puedes utilizar concreto para construir una placa polideportiva. Entonces tiene múltiples aplicaciones. Como tiene múltiples aplicaciones, entonces resulta que uno de los retos principales que tiene generar una EPD para el concreto es que vos tenés múltiples diseños de mezcla. Para que se hagan una idea, nosotros venimos creciendo en el mundo del concreto. Actualmente vamos a tener 3 plantas de concreto, todas ellas ubicadas en el departamento de Antioquia. Y una sola planta de esas puede tener 9 familias de mezclas y esas 9 familias pueden representar más o menos, un poquito más, un poquito menos, unas 130 a 140 diseños de mezcla. Diseños que tienen diferentes resistencias, diseños que requieren distintas cantidades de agua, que tienen diferentes tipos de exposición y que además, dependiendo de la ubicación de la planta, pues los agregados vienen de distintos sitios, desde distintas distancias, con calidades completamente distintas. Entonces te imaginarás el nivel de complejidad para poder estructurar
una EPD, que en el caso de nosotros el ciclo fue desde la 1 hasta la 3, es decir, desde las materias primas hasta la puerta de la planta, y ahí se volvió, pues, digamos que un tema muy difícil porque había que consolidar muchísima información. Entonces creo que uno de los retos, y creo que este fue uno de los retos monumentales, fue poder parametrizar toda esa cantidad de diseños, pero además de parametrizar esa cantidad de diseños, parametrizar esa cantidad de variables que tiene la construcción de una EPD para el concreto. En la medida que vayamos creciendo, pues obviamente eso va a tener, que digamos que la EPD es una foto, ¿cierto? La EPD te dice hoy cómo estás y con base en eso, pues ya vos sabes que tenés una huella ya muy clara. Pero las necesidades en el sector de la construcción van a ir cambiando, eso va a significar que vas a tener que tener otro tipo de mezclas o más mezclas, y pues creo que el reto más grande que tuvimos fue precisamente poder parametrizar esa gran cantidad de variables. Miren que cuando uno, y esto es yo creo que ya es casi un precepto que no se puede controlar lo que no se mide, ¿cierto? Pero hay que ser muy rigurosos en las mediciones y en la data para poder generar una EPD. Y eso que estamos hablando de una sola planta, ¿cierto? Cuando ya vos tenés dos plantas, el nivel de complejidad entonces ya se va por dos. Si tienes tres plantas, pues el nivel de complejidad obviamente se incrementa. Entonces creo que hay un reto muy grande en esto, en la gran variabilidad. Y coincido ahorita cuando tú hacías la lectura, que a mí me daba risa cuando lo leía en el buen sentido de la palabra y escuchaba tu explicación que fue muy buena y muy concreta de lo que fue este artículo. Pues yo decía, si los europeos están con este nivel de variabilidad, ¿cómo estaremos nosotros en Latinoamérica con la generación de las EPDs y cómo será para Colombia? Que no solamente dependemos de dónde están los agregados, sino también otras condiciones como las condiciones de vía, el costo de los combustibles, las flotas. Ellos allá tienen unas flotas Euro 5, Euro 6, que son muy diferentes a las que nosotros tenemos circulando en el país. Entonces, toda esa cantidad de datos hace que la construcción de una EPD pues sea pues muy compleja y se necesiten muchas manos entrando a ayudar. Pero bueno, John, según todo lo que me estás diciendo, entonces realmente sí fueron expertos en el proceso de análisis de ciclo de vida al tratar de parametrizar todos estos valores, ya teniendo en cuenta que nos estás diciendo que justamente Alión tiene tres plantas. Entonces ya, ya Yo lograron. creo que, Dani, yo creo que más que expertos, yo creo que logramos pasar como siendo un poquito jocoso, creo que logramos pasar el primer susto y consolidar esa información. Para nosotros ha sido un reto supremamente importante poder desarrollar estas EPDs, pero digamos que eso funciona como salieron estos con las EPDs y qué bueno, debe ser un proceso fácil, pero hace 3 años veníamos pensando en cómo íbamos a incorporar datos, cómo iba a ser el tratamiento de ellos, quiénes iban a verificar esa información, quién la iba a empezar a consolidar, desde dónde iba a salir para que no se presentaran casos como que nos suceden regularmente en el mundo corporativo, y es que un compañero tiene un dato, otro tiene otro dato y yo tengo otro dato y unifiquemos los tres. Entonces ha sido un camino muy interesante que yo creo que nos ha dado grandes enseñanzas, no para llegar al rótulo de expertos, pero sí para poder entender un poco más lo que son las declaraciones ambientales de producto y sobre todo la complejidad de poderlas desarrollar. Vale, John. Y ya teniendo en cuenta que tienen su declaración ambiental, ¿hay algún resultado que de pronto les llamara la atención e hiciera que ustedes quisieran replantear algo de su proceso productivo? Pues mira que no tanto como para pensar en replantearlo por ahora, pero sí hubo muchas cosas que nos llamaron poderosamente la atención. Te voy a contar varias de ellas. La primera, hacer un análisis de ciclo de vida. Hacer un análisis de ciclo de vida es un tema complejo. Nosotros utilizamos una consultora que nos ayudó y que nos enseñara un poco de ese tema. También es aliado, así como ustedes, de Camacol Sostenible, de Camacol Verde, que fue Sostenible, nos estuvo ayudando y enseñando mucho de este tema. Pero hacer un análisis de ciclo de vida es un tema bastante complejo. Entonces,
lo primero era entender un análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Aún nos cuesta mucho poderlo entender y casi que poderlo transmitir. Y me llamó poderosamente la atención cuando estábamos haciendo los análisis de ciclo de vida que nosotros normalmente utilizamos una metodología europea para estimar nuestra emisión. Esa metodología la utiliza todo el mundo del cemento, que es la metodología de la Asociación Global de Cemento, el GCCA, pues por las siglas en inglés. Y cuando nosotros hacemos esos cálculos, pues nos da obviamente un valor de emisión. Para una de las referencias que tenemos, por ejemplo, en cemento, nosotros llegábamos a tener emisiones de 450 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, muy buenas, ¿cierto? Pero cuando ya hacemos el análisis de ciclo de vida, empezamos a entender, por ejemplo, qué impacto tiene la logística y la cadena de suministros en un análisis de ciclo de vida y en la generación de una EPD. Y eso, mira que no lo habíamos tenido en cuenta. Porque claro, uno dice, bueno, viene el yeso de Santander, viene el carbón del altiplano cundiboyacense, traeremos algunos minerales también de esas zonas cercanas, pero no lo habíamos incorporado dentro del análisis de ciclo de vida. Y eso más o menos, para que tengas una referencia, significó que la referencia que tenemos con mejor desempeño tuviese un incremento en la huella de más o menos 20 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, que fue grande, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que más particularmente a mí me ha llamado mucho la atención, es la incorporación de la cadena de suministro en este análisis de ciclo de vida, pero también le deja, digamos que nos deja la puerta abierta para analizar muchas cosas, es decir, dónde yo puedo tener unos proveedores que me cumplan con algunos criterios de calidad, que eso no es fácil para las condiciones de país que nosotros tenemos, que me cumpla algunos criterios de calidad, que pueda estar más cerca, que me pueda ayudar a reducir esa huella. Entonces, para resumirte pues todo lo que te acabé de decir, creo que nos llamó poderosamente la atención el desarrollo del análisis de ciclo de vida y nos llamó poderosamente la atención el peso que tiene la cadena logística y de abastecimiento dentro de ese mismo análisis. Vale. Y bueno, ya que ustedes cuentan con este documento, ¿cómo crees que ha cambiado la conversación con clientes y diseñadores que están buscando específicamente EPDs? ¿Sí sintieron de pronto la diferencia y los beneficios de haber obtenido este documento? Pues ve, el primer cambio, nosotros, también pues para que todo el mundo lo sepa, bueno, ya nuestras EPD están oficialmente publicadas. Quien las quiera consultar, están disponibles en la página de Labeling Sustainability. Se les voy a dejar el enlace por acá para que las puedan consultar. Ahí hay, digamos, declaraciones ambientales de toda Latinoamérica. Y nosotros salimos con nuestras declaraciones ambientales ahorita en febrero, es decir, hace un mesecito tenemos nuestras declaraciones ambientales. Pero mira que me ha llamado poderosamente la atención y creo que a todo el equipo de la Dirección Legal y de Sostenibilidad es cómo ha empezado a cambiar el lenguaje de comunicación interno que hay en las compañías. Cómo hoy una gerencia de mercadeo, las áreas comerciales, las áreas industriales, ya no empiezan a hablar solamente de que estamos produciendo un cemento y que tenemos que cumplir pensando en resistencia, pensando en precio, pensando en calidad, sino que ha entrado una cuarta variable que es qué tanto hoy ese producto tiene una huella y cómo le puede servir estos datos a uno de los clientes. Particularmente yo creo que las EPD son el futuro visto hacia la construcción, porque creo que va a llegar el momento en que la construcción en Colombia va a tener un nivel de madurez tal que los diseños y las especificaciones van a ser con base en las declaraciones ambientales de producto, y creo que el marco normativo también va a ir tendiendo gradualmente con los años hacia allá. Entonces, pues por ahora estamos también aprendiendo a comunicarlo, pero sí ha tenido un gran impacto para nosotros en, en la comunicación que venimos teniendo internamente con las áreas técnicas, con las áreas comerciales, con las áreas de mercadeo,
porque pues ha sido un logro bastante importante para nosotros con tan poquito tiempo en el mercado poder tener estas declaraciones y empezar a que todos nos volvamos conocedores de ellas, ¿cierto? Que vayamos aprendiendo. Porque finalmente cuando todos empezamos a tener este mismo lenguaje, pues lo que va a suceder es que nuestros clientes, las personas que deseen tener nuestros productos, pues van a tener no solamente a un equipo de sostenibilidad hablando en materia de EPD, sino a toda una compañía que ha interiorizado ese mensaje, que lo tiene internalizado y que lo puede transmitir más fácilmente. Yo creo que el cambio va a ser radical, Dani. Dani, yo tengo la mala costumbre de hacer abreviaciones, perdóname, No, Daniela, no te la preocupes, yo soy confianza. igual. Entonces, el cambio definitivamente ha sido pues muy bueno. Em, y creo que eso se va a volver la comunicación que se haga en las CPDs, creo que va a ser diferenciadora de los productos que están hoy, pues, digamos que circulando en el mercado. Vale, John. Y bueno, ya con todo esto que nos estabas mencionando, esta EPD viene a ser como un primer paso hacia la sostenibilidad a nivel cooperativo, no, cooperativo no, ay, se me fue la palabra. A Corporativa. ni- Eso, sí, gracias, Julián. O ya ustedes como empresa ya tienen otras estrategias. No, la EP, las EPDs vienen siendo la ratificación de un proceso que se ha venido gestando, como te mencionaba, desde hace 3 años. Y ese ha sido un proceso muy bonito para nosotros porque la primera parte de las declaraciones ambientales, que es como lo que no se ve, fue poder incorporar la sostenibilidad en la estrategia corporativa. Es decir, decirle a la compañía, nosotros tenemos que crecer, claro, de manera rentable, claro, de manera responsable, ¿cierto? Bajo los principios éticos que deben regir a una organización, pero también nosotros tenemos que crecer de manera sostenible. Y fue un ejercicio muy bonito porque el equipo directivo de la compañía lo entendió y al año de nosotros tener la dirección conformada dentro de la matriz de indicadores y las líneas estratégicas que tenía la compañía, empezó a aparecer todos los asuntos de sostenibilidad. ¿Cuáles asuntos empezaron a aparecer? Bueno, entonces tenemos que empezar a bajar nuestra huella de carbono. Les decía que Alión es una de las compañías más eficientes y lo es. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos para producir cemento el consumo más bajo de agua que hay en el país. Tenemos en las 3 referencias comerciales que tenemos valores muy bajos comparativamente con la media del mercado en materia de emisiones. En consumos de energía por unidad de producto terminado también somos de los más bajos, ¿cierto? Pero aún así siempre hay formas de poderse retar y seguir avanzando. Entonces, definíamos, por ejemplo, que en algún momento íbamos a poder tener energía renovable. El año pasado la compañía logró tener certificados REDS y logramos certificar energía eléctrica. El 83% del consumo de energía fue certificada el año pasado. Ese no es un esfuerzo menor porque es un esfuerzo bastante grande en unas condiciones de mercado que vienen pues a la baja. También en ese momento pensábamos, bueno, ¿y hasta dónde queremos llevar nuestras emisiones? Ya hoy tenemos 3 versiones de la revisión de dónde queremos llevar nuestras emisiones de CO2 y son valores que están muy por debajo incluso de la hoja de ruta que tiene definida el país. O sea, no nos quedamos solamente vamos a llegar hasta lo que dice nuestra hoja de ruta, sino que nosotros estamos yendo mucho más allá. Entonces, la primera parte de este proceso fue poder incorporar los asuntos de sostenibilidad, los asuntos materiales en la estrategia de la compañía. Después de eso, empezar a comunicar con transparencia, empezar a articularnos y salen nuestros primeros reportes de sostenibilidad, que también los invito para que ingresen a www.alion.com.co y ahí pueden empezar a conocer nuestros reportes de sostenibilidad. Este año sale nuestro segundo reporte ya verificado, con una información bastante interesante en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad ambiental, social de la compañía y la generación de valor, obviamente, ¿cierto? Y después, obviamente, teníamos, además de venir en un proceso de
Descarbonar, estoy como lo que te pasó ahorita, Daniel, es carbonización, disminuyendo nuestra huella, incorporando la sostenibilidad en la estrategia. Pues llegó un momento donde nosotros decíamos, pues somos muy eficientes, pero pues ese muy eficiente lo decimos nosotros. Y nosotros nos hemos caracterizado por ser un aliado firme hacia el sector de la construcción y hacia nuestros clientes, pero ese aliado firme es porque tiene argumentos de peso para poder decir lo que nosotros decimos. Pero claro, en el mundo pues hay, digamos, proliferación de autodeclaraciones, de declaraciones de tipo 1, pero declaraciones tipo 3 por la complejidad, por el costo, por el tiempo, la variabilidad que les mencionaba hace un momento, pues hace que no sean fáciles. Entonces tomamos la decisión de irnos por las tipo 3 para poder decir, ahora sí con toda tranquilidad, nosotros hoy tenemos un producto que es muy, muy, muy eficiente, que tiene unos atributos de sostenibilidad muy destacados y que pues obviamente van a servir para todos nuestros clientes para sus distintos proyectos con una menor huella de carbono. Entonces, creo que eso ha sido como de las cosas más poderosas que hemos podido encontrar con las EPDs. No, pues felicitaciones porque con lo que nos cuenta realmente el producto que ustedes están ofreciendo, pues sí tiene muy buen desempeño ambiental y más que están tratando de también direccionarse hacia otras estrategias, me parece muy bien y qué bueno que entonces tengamos este espacio para que lo puedas compartir. Y bueno, ya entrando un poquito a esta materia de pronto en donde pues ustedes no son especialistas en este tema. ¿Tú qué clase de retos crees que hubo en cuanto a, bueno, en cuanto a todo el análisis de ciclo de vida, está lleno de tecnicismos y tal vez la interpretación de resultados no puede ser muy sencilla? ¿Cómo fue este proceso para poder transmitir esta información a los clientes o a otros compañeros dentro de la empresa? Dani, pues aún esa, aún esa forma la estamos definiendo. Descubriendo. Exactamente, estamos en ese proceso. Como te decía, nuestras EPDs han salido ahorita pues muy recientes y nosotros estamos obviamente entendiendo un poco qué es lo que de verdad de la data es importante para los clientes. Aquí hay un tema muy importante y si me lo permites, pues te hago como alguno de los comentarios a la interna que nosotros tenemos tenido. Nosotros en algún momento, en las conversaciones que tenemos, por ejemplo, con nuestro director, en algunos momentos nos decía es que pareciera como que para el sector de la construcción, cuando te piden una declaración ambiental de producto, es porque aquí tengo el documento, pero pues eso es un documento que a lo mejor no conozco muy bien y que no soy capaz de interpretar. Por eso yo aplaudo mucho esta iniciativa de Camacol Verde, la participación de ustedes, Dani, porque creo que esto va a fortalecer mucho el entendimiento y el conocimiento que podamos desarrollar como país acerca de las declaraciones ambientales de producto y esto nos va a ir, digamos, permitiendo subir a un escaloncito pues más adelante. Pero creo que no hay un gran entendimiento de lo que son las declaraciones ambientales de producto y especialmente de las potencialidades que van a tener para el mercado colombiano, para las intenciones de reducción de huella de carbono, para poder pensar en los marcos normativos que se van a venir desarrollando a futuro en países como nosotros que seguimos en vía de desarrollo y pues que obviamente tenemos unas condiciones supremamente pues, particulares. Entonces creo que todavía hay un camino que tenemos que recorrer en este proceso, pues obviamente hemos identificado muchas brechas que iremos tratando de cerrar, pero ya cuando vayamos cogiendo más experticia, seguramente les iremos contando en el club de lectura que vamos a ir desarrollando en la materia, Dani. Ah, listo, John, porque aquí son totalmente bienvenidos. Entonces, bueno, aquí aprovechar si de pronto alguien del público tiene alguna pregunta que realizar. Entonces, en caso de que sí, porfa, de una vez abren el micrófono porque no puedo ver muy bien si sí o si no. Entonces, ahí les dejo el espacio. Y yo también pues dejo aquí abierta la invitación a Edwin, Pablo, Adwin, no sé si es que no alcanzo a ver.
de pronto quieren entrar también en la conversación, pues muy bienvenidas todas las opiniones. Arlet tiene una pregunta. Adelante, Arlet, con el micrófono. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Buenas noches, sí. Buenas noches, gracias por compartir la información. Yo tenía una pregunta específica sobre ya de aquí, ¿no? Si bien han presentado o se ha publicado el EPD del producto, ¿qué metas o objetivos para seguir siendo más eficientes o para reducir más sus emisiones o impactos tienen, no sé, de aquí a mediano plazo? Porque el LPD tiene una validez de 5 años, ¿no? Entonces, para la próxima vez que hagan todo este proceso, ¿cuál es esa meta que quieren, a la que están apuntando? Arlet, esa es una pregunta supremamente buena porque coincido con vos en lo que mencionás. La EPD es una foto que tiene una vigencia a 5 años. Les comentaba, por ejemplo, hace un momento que nosotros el año pasado, bueno, nuestras EPDs tuvieron un ciclo entre 2024 y 2025. Les contaba, por ejemplo, que nosotros el año pasado tuvimos un porcentaje alto de certificación de energía renovable para producir el cemento. Por ejemplo, ese factor no nos alcanzó a quedar cubierto dentro de las declaraciones ambientales de producto. Entonces, las próximas actualizaciones que hagamos de las EPDs ya van a tener especialmente en el Scope 2 una reducción asociada al consumo y a la intensidad de energía eléctrica para producir el cemento. Lo otro que nosotros hemos venido planteando es un mejoramiento, especialmente en las reactividades del clinker, y eso va a terminar generando unos factores clinker muy interesantes, ¿cierto? Unos factores clinker muy buenos sin que se pierda pues el objetivo principal de una mezcla de concreto, de hormigón o de cemento, y es poder garantizar las resistencias y la durabilidad que tiene que tener el producto conforme a la normatividad que hoy tenemos pues en el país. También hay una búsqueda muy interesante por parte de nosotros en materiales que puedan tener características cementantes y nos ayuden a reducir clinker. Y venimos con una apuesta, Arlet, yo creo que es de las más loables que tenemos en estos momentos, y es que nosotros en el año 2023 le presentamos a la autoridad ambiental un proyecto para iniciar el coprocesamiento de residuos para la manufacturación de clinker. Nos dieron ese permiso y en el 2024 iniciamos con un proceso de coprocesamiento que nos permitió en ese primer año, que también estábamos aprendiendo, y tampoco somos expertos, estábamos aprendiendo a coprocesar, logramos sustituir combustible fósil en una proporción de más o menos el 8.1%. Eso significó para el año 2024 que nosotros pudiéramos coprocesar una cantidad cercana a las 8.500 toneladas de residuos entre combustible derivados de residuos, llantas y algo de biomasa. En el año 2025 pasamos de 8,5, perdón, a 12.1% de sustitución térmica. Y para nosotros es una meta supremamente grande porque en el sector cementero hay industrias que vienen coprocesando desde hace muchos años y a lo mejor no han llegado a los porcentajes que nosotros tenemos. En solo 2 años de realizar coprocesamiento, hemos logrado sacar de rellenos, de botaderos, más o menos unas 24.000 toneladas de residuos. Entonces, poderlos llevar hoy, sacarlos de un vertedero, convertirlos en energía, sustituir combustible fósil, utilizar energía eléctrica renovable, buscar otros materiales cementantes, hacen parte de una estrategia que nosotros tenemos englobada y que hemos llamado cambio climático. Y esa estrategia de cambio climático, los primeros que teníamos que conversar de que era importante desarrollarlo es a la directiva de la organización para que a partir de ahí
se pudieran desarrollar todas estas iniciativas. Entonces, la EPD para nosotros no es el final, la EPD para nosotros, Arlede, es el inicio, es poderle decir hoy a nuestros clientes, al mercado colombiano, a todas ustedes que son empresas del sector, decirle, miren, nosotros hoy les podemos decir con plena certeza que tenemos un producto con muy buenos atributos de sostenibilidad, con unos GWP bastante importantes para el sector de la construcción, muy por debajo del promedio que hay en el país, muy competitivo respecto a cómo se está comportando la región, es decir, Latinoamérica. Nosotros tenemos un socio que es español y regularmente hacemos comparaciones con ellos y de verdad que los valores que ellos tienen en Europa versus los valores que nosotros tenemos en Colombia, pues son bastante importantes. Entonces el reto ya sigue, seguir actualizando esa foto, seguir mejorando los sistemas de optimización de la captura de datos, porque ahí sí hay un gran problema. Y mirar, Led, que quería, y aprovecho pues como tu intervención para contarles otra cosa muy importante. Resulta que cuando estábamos empezando, nosotros entendíamos que las declaraciones ambientales de producto iban a estar asociadas a las personas que tenemos roles ambientales en la compañía. Y oh sorpresa, nos hemos llevado porque resulta que las declaraciones ambientales de producto, al pensarse desde la llegada de las materias primas hasta que llega a la puerta, se vuelve completamente transversal. Entonces nos tocó empezar a aprender a conversar con la gente de logística, aprender a conversar con la gente de abastecimiento, aprender a conversar con la gente de producción, con la gente de calidad de las distintas unidades de negocio que tenemos, con nosotros al interior de la sostenibilidad de nuestra dirección, para poder generar toda la base de datos, la analítica, la captura de datos, la confiabilidad en ellos, que nos permitieran desarrollar una EPD. Entonces hemos vivido un proceso que a mí me parece que ha sido, pues en términos antioqueños, muy bonito, ha sido un proceso que nos ha permitido a nosotros ir aprendiendo y desarrollando cosas. Eso no ha sido fácil, ya contarlo cuando uno tiene la EPD, pues es muy sencillo, pero nos significó muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo pues a este equipo para poder llegar pues como al resultado que tenemos hoy. Entonces, para sintetizarte, pues las EPD son el principio. Nosotros hoy tenemos clara una estrategia climática que vamos a desarrollar para reducir nuestra huella, que está hoy focalizada en energías renovables a través de las certificaciones RED, que está focalizada en el coprocesamiento de combustibles derivados de residuos, en mejorar la reactividad de nuestro clinker sin que ello implique sacrificar la resistencia y la calidad de nuestro producto, que hoy es de las mejores que tenemos en el país, y buscar otro tipo de materiales que también nos puedan ayudar a reducir pues nuestra huella. Ahora que mencionas eso, y aquí venía pues haciendo, perdón si me extiendo un poco, pero creo que de pronto puedo contestar más cosas, ya iniciamos también ejercicios para utilizar materiales recuperados. Yo creo que aquí debe estar alguien de Indural, pero ya hemos venido, por ejemplo, realizando mezclas de concreto con materiales recuperados, reciclados. Y la idea es poder seguir desarrollando pues estas alternativas de poder ofrecer un hormigón en muy buenas especificaciones, con muy buenos atributos de sostenibilidad y que pueda incorporar materias primas que vengan de procesos de recuperación y de reciclaje. Vale, John, pues no, la verdad, un gusto tenerte aquí. Aquí nosotros en el Club de Lectura siempre vamos a tener un espacio para ustedes, ya que como pues tú nos dices, están buscando más caminos, más estrategias para poder seguir mejorando. Entonces, ten por seguro que cada vez que hagan algo, nosotros les brindaremos un espacio para que nos lo compartan y para que todos en el sector constructivo lo celebremos. Entonces, bueno, Julián, te cedo en este momento la palabra y muchísimas gracias, John, por este espacio. No, a Gracias. ustedes, Dani, a ti por guiar esta conversación. Les dejamos abiertas las puertas, obviamente, para que podamos o puedan conocer también nuestra operación en algún momento. Julián se la conoce como si fuera la palma de la mano, y ojalá pues nos puedan visitar en algún momento. Así es, Johncito, vamos a organizar una visita por allá al Magdalena Medio para que nos acompañen. Ahí la podemos hacer.
Bueno, muchas gracias a todos por conectarse a estos espacios. Recuerden que el Club de Lectura de Camacola, Antioquia de Acuario, tenemos un grupo de LinkedIn para que nos sigan, para que nos busquen, para que podamos seguir interactuando juntos y sigamos democratizando y concientizando al sector de la construcción en materia de las EPS. Una feliz noche para todos y que estén muy bien. Hasta luego, feliz noche. Juli, mil Muchas gracias, hasta gracias. luego. Buenas noches. Una feliz noche Muchas para todos. gracias. Que descansen. Gracias, feliz noche.